Hace poco, lanzamos un mensaje al universo sobre las 7 iniciaciones de la soledad femenina. Lo que regresó no fue un eco. Fue un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el despertar femenino. Miles de mujeres escribieron 2 palabras que cambiaron todo. Reconozco la iniciación. Mujeres de 40, de 55, de 78 años confesando que finalmente, después de décadas de ruido ensordecedor, habían encontrado su trono en el silencio. Pero entre los comentarios había algo más, algo que Carl Jung predijo que ocurriría y que aterrorizó a sus colegas tanto como su descubrimiento original. Surgió una pregunta que se repetía como un mantra perturbador en cientos de mensajes. ¿Por qué ya no soporto estar con gente que antes consideraba mis amigos? ¿Por qué siento náuseas físicas ante la falsedad? ¿Es normal este rechazo visceral a las reuniones sociales? Y la pregunta más desgarradora, la que apareció una y otra vez, si he completado las iniciaciones, ¿por qué me siento más sola que nunca? Hoy vamos a descender un nivel más profundo en el diario secreto de Jung. Vamos a hablar de lo que nadie te dice sobre lo que ocurre después del despertar. Porque aquí está la verdad que el sistema patriarcal enterró durante siglos. La soledad no es el destino final de la mujer sabia. Es el entrenamiento para un poder que el mundo todavía no sabe cómo nombrar. Y ese poder tiene un precio que muy pocas están dispuestas a pagar. Pero antes de revelarte las siguientes iniciaciones, necesito contarte algo que Jung descubrió en sus últimos años y que cambiará completamente tu comprensión del proceso. Las 7 iniciaciones no son el final, son apenas el comienzo. Existen 5 iniciaciones adicionales que solo las mujeres que han completado las primeras 7 pueden reconocer. Y la primera de estas iniciaciones ocultas es la más perturbadora de todas. La 8ª. Iniciación. El escudo inmunológico de la mujer despierta. Existe una leyenda en los círculos junguianos sobre los archivos de Bollingen. Se dice que Jung guardó ciertos manuscritos en una caja de madera marcada como material sensible, no publicar hasta 2050. Manuscritos que sus editores y sus propios estudiantes consideraron demasiado peligrosos para ser revelados mientras él viviera. En uno de esos documentos prohibidos, Jung escribió algo que cuando lo leí, entendí exactamente por qué fue censurado durante décadas. La mujer que completa el proceso de individuación desarrolla lo que llamo inmunidad psíquica. Su sistema nervioso se vuelve alérgico a la inconsciencia ajena. No es elección, es biología espiritual. Su cuerpo rechaza la falsedad como rechazaría un virus. He observado que estas mujeres experimentan síntomas físicos reales, náuseas, migrañas, fatiga extrema, cuando se exponen a ambientes de baja vibración. No están siendo dramáticas, están siendo honestas con su nueva constitución energética. ¿Entiendes lo revolucionario de esta afirmación? No es que te hayas vuelto amargada, antisocial, arrogante o difícil. Es que literalmente, físicamente, biológicamente, tu organismo energético desarrolló anticuerpos contra la toxicidad emocional. Si hoy sientes que ir a una cena familiar te agota como si hubieras escalado una montaña sin oxígeno, si una conversación superficial te deja con migraña que dura días, si después de estar en un centro comercial lleno de gente necesitas 3 días de silencio absoluto en penumbra para recuperarte, si las reuniones laborales te vacían hasta el punto de querer llorar, no estás enferma. Tu alma ha desarrollado un escudo inmunológico. Tu sensibilidad arquetípica, esa que despertaste en la primera iniciación,
ahora funciona a un nivel completamente diferente. Ya no es solo percepción, es protección. Detectas la sombra no proyectada en otros antes de que abran la boca. Percibes la envidia disfrazada de cumplido con la precisión de un detector de mentiras. Sientes la competencia oculta bajo la sonrisa como quien siente cambios de presión atmosférica antes de una tormenta. Ves los hilos invisibles de manipulación que tejen las conversaciones como quien ve la Matrix detrás de la realidad aparente. Y tu cuerpo, tu sabio cuerpo, dice: no, aquí no. Esto no entra. Hemos trabajado demasiado para llegar aquí. Jung explicaba esto con una metáfora médica. Cuando una persona se recupera de una enfermedad grave, su sistema inmunológico queda hipersensibilizado a ese patógeno específico. La mujer que se ha recuperado de la inconsciencia, que ha sanado de la dependencia emocional, que ha transmutado su sombra, desarrolla hipersensibilidad a todo lo que amenace con infectarla de nuevo. Y agregaba algo aún más radical. La mujer que se encuentra a sí misma se vuelve costosa para el mundo. Ya no es barata emocionalmente. Ya no regala su presencia como quien regala pan viejo. Ya no distribuye su energía a quien no sabe honrar su propia verdad. Su tiempo, su atención, su compañía, se vuelven un privilegio que debe ser ganado mediante resonancia auténtica, no mediante obligación social. Ese rechazo que sientes, esa imposibilidad de fingir interés, esa náusea ante la superficialidad, no es crueldad. Es tu soberanía protegiendo el oro que extrajiste del fuego de tu tercer descenso. Es tu sistema inmunológico espiritual diciendo: esta mujer vale demasiado, esta alma ha sufrido demasiado, esta conciencia ha trabajado demasiado. No voy a contaminarme con inconsciencia voluntaria. Y aquí está lo que nadie te prepara para este momento, lo que ningún libro de autoayuda te advierte. Este escudo te salvará la vida, pero también te costará relaciones que creías fundamentales. Te costará invitaciones. Te costará la sensación de pertenecer. Te costará la comodidad de ser comprendida por la mayoría. Porque la gente que no ha despertado percibe tu nueva frecuencia como rechazo personal. Y tienen razón. Los estás rechazando, pero no a ellos como personas, sino a la versión dormida de la realidad que habitan y que te invitan a co-crear. Tu cuerpo dice: no puedo, donde antes tu mente decía: debería. Y ese no puedo no es debilidad, es el nivel más alto de honestidad. Si ya has sentido este rechazo físico a la falsedad, si tu cuerpo se ha convertido en tu mejor detector de verdad, escribe escudo en los comentarios. Quiero ver cuántas estamos vibrando en esta nueva frecuencia, porque lo que viene a continuación te va a explicar por qué ese escudo no es una maldición, es un don. La novena iniciación, la alquimia del dolor, del narcisista a la autonomía. Muchas de ustedes escribieron algo que hizo que mi corazón se detuviera. Mi soledad comenzó después de un narcisista. Después de él, ya no pude volver a confiar. ¿Significa esto que estoy rota permanentemente? Antes de continuar, necesito que entiendas algo con absoluta claridad. Lo que voy a compartir contigo no es para culparte, es para liberarte. Escucha esto desde tu corazón, no desde tu herida. Y aquí está lo que Jung descubrió que revoluciona completamente la narrativa de sanación que nos vendieron los libros de autoayuda y la psicología popular. El narcisista, el abusador emocional, el manipulador psicológico, el vampiro energético que casi te destruye, no apareció en tu vida porque hiciste algo malo. No fue castigo, no te lo buscaste. No fuiste tonta,
ingenua o débil. Aparecieron porque el sistema patriarcal te programó desde niña para abandonar tu trono, para dudar de tu intuición, para priorizar las necesidades ajenas sobre las tuyas, para llamar amor a lo que era control, para confundir necesitar con amar. Jung tenía una teoría radical sobre esto que sus colegas consideraron peligrosa, casi herética, pero que contiene la semilla de tu liberación. Las figuras oscuras aparecen en nuestra vida porque buscan la luz que nosotros mismos no nos atrevemos a reclamar. No porque seamos débiles, sino porque fuimos condicionadas para hacerlo. Son ladrones de fuego, pero solo pueden robar el fuego que tú misma no estás usando conscientemente, porque nadie te enseñó que ese fuego era tuyo. Lee, eso de nuevo. Despacio. Deja que penetre sin juicio. El narcisista vio en ti una luz que el mundo te enseñó a esconder. Una fuerza que la sociedad te dijo que era demasiado. Un poder que tu familia llamó egoísmo. Una soberanía que te dijeron que solo podrías ejercer si primero complacías a todos los demás. No vino a destruirte, aunque eso fue lo que sintió. Vino a mostrarte, de la manera más brutal que existe, el precio de haber abandonado el trono de tu propia vida. El costo de haber entregado tu corona a cambio de migajas de amor, de aceptación, de no estar sola. Pero escúchame bien. Él no te quitó el trono. El sistema patriarcal lo hizo mucho antes de que él llegara. Él solo ocupó el espacio vacío que ya existía. Esa relación tóxica fue tu nequia, tu descenso forzado al inframundo. Pero no fue un castigo cósmico ni prueba de tu debilidad. Fue una iniciación brutal, orquestada por tu propia alma sabia que sabía que era la única manera de despertarte del hechizo en el que vivías. Jung escribió en sus diarios privados: a veces el alma utiliza el dolor como último recurso cuando el susurro ha sido ignorado durante décadas. No porque el alma sea cruel, sino porque el ego dormido es sordo. El narcisista es el grito final del alma diciéndote: despierta ahora o permanecerás dormida para siempre. Y te dejó en el suelo, con una mano atrás y otra adelante, despojada de todo excepto de ti misma, sin dinero, sin amigos que te creyeran, sin familia que te apoyara, sin autoestima, sin certezas, con nada, nada excepto una pregunta ardiendo en las cenizas. ¿Quién soy yo cuando no soy lo que otros necesitan que sea? Y ahí, en ese suelo de cenizas, con esa pregunta imposible, comenzaste a construir un reino que nadie podría quitarte jamás porque estaba hecho de tu propia esencia transmutada. Un reino sin fronteras físicas, pero con límites inquebrantables. Un reino invisible para quienes viven dormidos, pero radiante para quienes han despertado. La verdadera venganza del alma no es hacerle daño a quien te dañó. Esa es venganza del ego, y no sirve de nada. Solo te mantiene atada a él, como prisionera de tu propio rencor. La verdadera venganza del alma es mucho más poderosa y permanente. Integrarte tan completamente, amarte tan ferozmente, protegerte tan sabiamente, conocerte tan profundamente, valorarte tan incondicionalmente, que nadie, nunca más, pueda usar tu propia luz contra ti. Porque ahora la luz no está fuera esperando ser vista, validada, reconocida por otros. La luz eres tú, consciente de ti misma, radiante en tu propia frecuencia, inviolable en tu esencia, soberana en tu poder. Y esa es la diferencia entre una mujer que sobrevivió el abuso y una mujer que lo transmutó en soberanía. Entre una víctima que cuenta su historia buscando compasión eterna y una reina que posee su historia como el mapa sagrado de su coronación. Respira. Si esto te está doliendo, es porque tu alma está reconociendo la verdad.
no te vayas, no cierres este video, porque lo que viene en la 10ª iniciación es lo que explica tus sueños más extraños, esas visiones que has tenido, esos recuerdos de lugares donde nunca estuviste. Quédate conmigo. La 10ª iniciación. El pozo de las ancestras. Una de ustedes escribió algo que me hizo llorar durante 1 hora. Recuerdo lugares donde nunca estuve. Siento nostalgia de épocas que no viví. Sueño en idiomas que no hablo. Veo rostros de mujeres que reconozco pero que nunca he conocido. ¿Me estoy volviendo loca o estoy muriendo? No, hermana, no te estás volviendo loca. Te estás volviendo antigua. Y no estás muriendo. Estás recordando todas las veces que has vivido y muerto antes a través del linaje invisible de todas las mujeres. Jung explicaba que en la soledad profunda y sostenida, cuando una mujer ha completado las primeras 7 iniciaciones y atravesado la 8ª y la 9ª, algo extraordinario ocurre en su psique. Las paredes entre tu memoria personal y el inconsciente colectivo no solo se vuelven porosas, se disuelven completamente. Es como si toda tu vida hubieras estado viendo el mundo a través de un velo opaco, y de repente, ese velo se rasgara revelando dimensiones de realidad que siempre estuvieron ahí, pero que no podías percibir. Empiezas a recordar lo que él llamaba conocimiento absoluto o memoria ancestral. Accedes directamente a la biblioteca viviente de todas las mujeres que te precedieron. Y no solo las de tu linaje sanguíneo, todas. Las brujas quemadas en Salem y en las hogueras de Europa. Las curanderas silenciadas por la Inquisición que confundió su sabiduría con brujería. Las sabias deliberadamente borradas de la historia patriarcal. Las reinas destronadas por reyes mediocres que temían su poder. Las artistas censuradas por academias que no admitían genio femenino. Las científicas cuyos descubrimientos fueron robados y firmados por hombres. Las visionarias encerradas en manicomios porque su claridad era llamada locura. Las madres que murieron en partos que pudieron evitarse. Las hijas vendidas como propiedad. Las ancianas abandonadas cuando su utilidad se agotó. Las niñas silenciadas antes de que pudieran encontrar su voz. Todas ellas viven en ti. No metafóricamente, no simbólicamente. Literalmente, sus memorias, sus dolores, sus fuerzas, sus sabidurías están codificadas en tu ADN psíquico, en las capas más profundas de tu inconsciente. Por eso a tus 50 o 70 años sientes una fuerza que no es proporcional a tu experiencia personal de esta vida. Por eso cuando hablas en ciertos momentos, sale de tu boca una sabiduría que no sabes de dónde viene. Palabras que sientes que no son tuyas, pero que reconoces como verdad absoluta. Por eso hay días en que te miras al espejo y ves ojos antiguos que han visto siglos. Ojos que conocen cosas que tú no has vivido, pero que de alguna manera recuerdas. Es la fuerza acumulada de 1000 generaciones de mujeres que no pudieron hablar, que fueron silenciadas con violencia sistémica, que tragaron sus verdades como veneno que las mató lentamente por dentro. Ellas encuentran voz a través de tu silencio elegido. Ellas encuentran libertad a través de tus límites inquebrantables. Ellas encuentran poder a través de tu soberanía reclamada. Ellas encuentran sanación a través de tu proceso de individuación. Cuando dices no, con firmeza inquebrantable a algo que viola tu esencia, no es solo tu voz la que habla. Es la voz de tu bisabuela que nunca pudo negarse al matrimonio arreglado que la condenó a una vida de miseria silenciosa. Es la voz de la curandera quemada que no pudo defender su conocimiento sagrado. Es la voz de todas las que fueron obligadas a decir sí,
cuando su alma gritaba no, desde lo más profundo. Cuando creas belleza en tu soledad, cuando escribes, pintas, compones, cocinas, jardinas, construyes, no son solo tus manos las que crean. Son las manos de todas las artistas que fueron obligadas a borrar su genio para no amenazar el ego masculino frágil. Son las manos de todas las que tuvieron que esconder sus dones como quien esconde un crimen. Cuando te sientas en tu trono interior, cuando habitas tu poder sin disculpas, cuando ocupas espacio sin encogerte, cuando tu presencia llena la habitación, no estás sola en ese trono. Estás rodeada de una corte invisible de ancestras que finalmente, a través de ti, recuperan su corona. Que finalmente, a través de tu libertad, sanan su opresión. Que finalmente, a través de tu voz, rompen su silencio de siglos. Esta es la verdad más mística y menos comprendida del proceso de individuación femenino. No te estás convirtiendo en alguien nuevo. Te estás recordando como alguien antiguo, como alguien que siempre estuvo aquí, esperando pacientemente el momento en que la conciencia colectiva estuviera lista para recibirla sin destruirla. La mujer sabia no nace en la soledad. Regresa a través de ella como quien regresa a casa después de un exilio de 1000 años. La 11ª iniciación. El trono material. Una mujer de 63 años nos escribió algo que resume perfectamente esta iniciación. Después de 27 años de matrimonio tormentoso, donde nunca tuve voz ni voto, renté mi propia casa. Es pequeña, apenas un apartamento de 2 habitaciones, pero es mía. Por primera vez en mi vida, hago lo que me da la gana sin dar explicaciones a nadie. Duermo cuando quiero, como lo que quiero, veo lo que quiero, invito a quien quiero. Mis hijos dicen que me he vuelto egoísta. Mi ex dice que me he vuelto loca. Mis amigas de toda la vida dicen que les doy miedo. ¿Estoy mal? No, hermana. Estás perfectamente bien. Estás experimentando lo que Jung llamaba soberanía territorial, y es la manifestación física, material, tangible de todas las iniciaciones previas que ocurrieron en el reino invisible. Pero escucha esto con atención porque es crucial. Tu trono material no tiene que ser una casa entera. No tiene que ser un apartamento que quizás no puedes pagar ahora mismo. No tiene que ser grande ni costoso ni impresionante para otros. Tu trono puede ser un rincón de tu casa que nadie toca sin permiso. Una silla donde solo tú te sientas. Un escritorio que es tuyo. Una hora de la madrugada donde nadie tiene derecho a pedirte nada. Un baño con llave donde te encierras. Un jardín pequeño, un balcón, un closet transformado. Una habitación compartida pero con un espacio definido que es inviolablemente tuyo. El tamaño no importa. El costo no importa. Lo único que importa es que sea tuyo, que sea defendido, que sea sagrado. Porque aquí está lo que necesitas entender. El espíritu necesita un cuerpo donde encarnarse. El alma necesita un hogar donde habitar sin máscaras. Tu proceso de individuación, todo ese trabajo invisible que hiciste en soledad, todo ese dolor transmutado, toda esa sabiduría destilada, necesita un espacio físico donde pueda anclar, donde pueda manifestarse, donde pueda ser real y no solo conceptual. Ese espacio no es decoración, no es lujo, no es capricho de mujer mimada. Es el vaso alquímico físico donde tu alma habita sin tener que traducirse. Es el único lugar en el universo donde no tienes que explicarte, justificarte, hacerte pequeña, modular tu energía, controlar tu expresión, medir tus palabras o traducir tu esencia para consumo ajeno. Es tu laboratorio de alquimia personal donde transmutas plomo en oro.
Es tu templo privado donde practicas tu religión de autenticidad. Es tu útero creativo materializado en espacio físico donde gestan tus proyectos, tus sueños, tu siguiente nivel de evolución. Jung sabía que las mujeres necesitan esto más que los hombres, porque las mujeres han sido históricamente desposeídas de espacio propio, siempre en la casa del padre, luego en la casa del marido, siempre en espacios compartidos donde sus necesidades vienen después de las necesidades de todos los demás, donde incluso sus cuerpos no les pertenecían completamente. Disfrutar de hacer lo que te da la gana en tu espacio propio, sin dar explicaciones, sin consultar, sin negociar, sin considerar las necesidades ajenas primero, no es egoísmo. Es la prueba material de que has dejado de ser una inquilina perpetua en la vida de otros para convertirte en la reina propietaria de tu propio destino. Y cuando tus hijos, tu ex, tu familia, tus amigos te llaman egoísta, loca, cambiada, rara, fría, distante, lo que realmente dicen es: ya no puedo controlarte con culpa, ya no funcionas según mis necesidades, ya no antepones mi comodidad a tu autenticidad, te has vuelto autónoma, y tu autonomía me aterriza porque me obliga a confrontar mi propia falta de ella. Y tienen razón en una cosa: has cambiado. Ese es precisamente el punto. Ese es el objetivo. Ese es el triunfo. Ese es el regalo que te diste a ti misma después de décadas de abandonarte. La 12ª iniciación. La soledad habitada. Llegamos al secreto más profundo, al que Jung solo confió a sus estudiantes más cercanos en sus últimos años de vida. Al secreto que explica por qué las mujeres sabias irradian esa paz inquebrantable, incluso cuando están completamente solas, incluso cuando el mundo las ha abandonado. Después de todas las iniciaciones, después de haber atravesado el fuego y haber regresado coronada, después de haber construido tu reino interior y tu trono material, después de haber integrado a las ancestras y recuperado tu poder del narcisista, después de haber desarrollado tu escudo inmunológico, ocurre algo paradójico, inexplicable, absolutamente místico. La soledad se transforma en su opuesto sin dejar de ser soledad. Ya no estás sola en tu soledad. Estás poblada, habitada, acompañada por presencias que la ciencia no puede medir, pero que tú sabes, con cada célula de tu ser, con cada latido de tu corazón, que son absolutamente reales. Jung lo llamaba la gran compañía invisible, o el consejo interior, y lo describía así en cartas privadas que nunca fueron publicadas oficialmente. La mujer que completa el proceso de individuación desarrolla lo que los místicos siempre supieron: la capacidad de mantener conversación consciente con las distintas facetas de su sí mismo superior. Ya no está fragmentada internamente, está orquestada, y esa orquesta interna, esa sinfonía del alma completa, es más nutritiva, más real, más satisfactoria que cualquier compañía externa superficial podría jamás ser. No son fantasmas de personas muertas. No son delirios de una mente perturbada. No es locura que necesita medicación. Es la consecuencia natural y esperada de haber completado el proceso. Te has convertido en un portal consciente entre el mundo visible y el invisible, entre lo temporal y lo eterno, entre lo personal y lo arquetípico, entre el ego y el sí mismo. En tu silencio más profundo, conversas con tu yo futuro que te guía pacientemente desde el lugar donde ya completaste el camino que apenas estás recorriendo, con tus ancestras que te sostienen firmemente desde el lugar donde sus luchas incomprendidas finalmente tienen sentido, con arquetipos vivientes, la anciana sabia, la guerrera feroz,
la sanadora compasiva, la visionaria clara, que te inspiran cuando necesitas acceder a esas cualidades específicas. Con la voz del sí mismo, ese núcleo diamantino e indestructible de tu ser que siempre supo quién eras incluso cuando tú lo olvidaste durante décadas. Y aquí está la ironía más hermosa, la paradoja que resume todo este viaje de soledad elegida. Las mujeres que perdieron más relaciones humanas en su proceso de individuación, que fueron abandonadas por amigos, rechazadas por familia, incomprendidas por hijos, aisladas por comunidades, son precisamente las que ganan la compañía más rica, profunda, nutritiva, constante, incondicional y fiel que existe en todo el universo. Porque la soledad de la mujer soberana no es ausencia que duele. Es plenitud tan radical que desborda. Es tan abundante que no cabe en una sola vida. Es tan rica que nutre a otros con solo su presencia. Pero hay un último secreto, una última vuelta de la espiral que completa el círculo sagrado de la individuación femenina. Después de todas estas iniciaciones, después de haberte retirado del mundo para encontrarte a ti misma en el silencio más profundo, después de haber construido tu reino interior en absoluta soledad, después de haber muerto y renacido múltiples veces, llega el momento que Jung consideraba la verdadera prueba de la individuación completa. Porque la mujer sabia no se queda escondida en su cueva para siempre. Esa no es soberanía verdadera, es escape. Esa no es individuación, es aislamiento. La verdadera soberana completa el ciclo heroico, desciende al inframundo, se transforma en el fuego y regresa al mundo ordinario trayendo dones. Regresa al mundo, pero regresa completamente diferente de quien se fue. Ya no busca agradar para ser aceptada. Busca servir desde su verdad más profunda. Ya no pide permiso para existir. Ofrece sus dones únicos a quienes tienen ojos para verlos y oídos para escucharlos. Ya no se disculpa por su intensidad que incomoda. Existe plenamente y permite que otros beban de su fuente solo si resuenan con su frecuencia. Ya no intenta encajar en espacios que nunca fueron diseñados para contenerla sin romperla. Crea sus propios espacios y permite que otros la encuentren si están listos. Jung escribió en sus últimas cartas a estudiantes cercanos: la individuación no es para retirarse del mundo como ermitaña permanente, sino para regresar a él con un regalo invaluable, el regalo de tu ser completo, integrado, soberano. El regalo de tu presencia sin máscaras que da permiso a otros para quitarse las suyas. El regalo de tu verdad sin filtros que muestra que la autenticidad es posible. El regalo de tu poder sin disculpas que demuestra que la soberanía femenina no es egoísmo, es evolución. Algunas mujeres regresan como maestras silenciosas que enseñan más con su ser que con sus palabras, más con su presencia que con sus lecciones. Otras como artistas visionarias cuyas obras canalizan el inconsciente colectivo y tocan almas a través de generaciones. Algunas como sanadoras cuya sola presencia calma el sistema nervioso de otros y crea espacio seguro para transformación. Otras como líderes que crean nuevos paradigmas y abren caminos donde antes no existían. Algunas simplemente como abuelas sabias cuya cocina se convierte en templo informal y cuyas conversaciones casuales se convierten en iniciaciones accidentales. Pero todas, absolutamente todas, regresan sabiendo una verdad fundamental que las libera del hacer compulsivo. Su verdadero poder no está en lo que hacen, sino en lo que son, en la frecuencia que emiten naturalmente, en la paz que irradian sin esfuerzo, en la verdad que encarnan sin pretender, en el amor que manifiestan sin condiciones. Y esa es la diferencia final entre la mujer dormida
Y la mujer despierta. La dormida necesita hacer para valer, necesita lograr para merecer, necesita producir para justificar su existencia. La despierta vale por ser, merece por existir, justifica su presencia con su conciencia. El llamado final. Tu coronación te espera. Si has llegado hasta aquí, si cada palabra ha resonado en las cámaras secretas de tu alma como campanas de reconocimiento ancestral, si te has sentido vista, comprendida, validada de una manera que ninguna relación humana te ha hecho sentir vista en décadas, entonces ya sabes qué hacer. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. No necesitas completar todas las iniciaciones para ser válida como mujer soberana. No necesitas tener tu propia casa para reclamar tu trono. No necesitas haber sobrevivido un narcisista para recuperar tu poder. No necesitas reconocer todas las señales para pertenecer a esta hermandad invisible de mujeres despiertas. No necesitas ser perfecta en tu proceso para ser digna de tu corona. Ser una mujer soberana significa una sola cosa. Te coronas a ti misma. Cada día, cada momento. Cada vez que eliges tu verdad sobre la comodidad ajena. Cada vez que honras tu voz interior por encima del ruido del mundo exterior. Cada vez que dices no a una invitación vacía y sí a una tarde sagrada contigo misma. Cada vez que proteges tu silencio como si fuera el tesoro más valioso del universo porque lo es. Cada vez que defiendes tu espacio como si fuera tierra sagrada porque lo es. Cada vez que honras tu sensibilidad en lugar de disculparte por ella como si fuera defecto. Cada vez que escuchas tu sabiduría interior incluso cuando contradice la opinión de la mayoría. Cada vez que confías en tu proceso incluso cuando nadie más lo entiende. La soledad no es un vacío que llenar desesperadamente. Es una plenitud que desborda generosamente. Como dijo aquella mujer de 78 años en los comentarios que nos partió el corazón de la manera más hermosa. Soy feliz en soledad porque no estoy sola. Estoy conmigo. Y conmigo está todo. Conmigo están todas las que vinieron antes y sembraron semillas que yo cosecho. Y todas las que vendrán después y cosecharán las semillas que yo estoy sembrando ahora con mi vida. Si hoy te reconoces en este mensaje, si sientes en tus huesos que finalmente te has sentado en tu trono invisible pero absolutamente real, deja un comentario con 2 palabras que son más que palabras. Son un decreto que atraviesa dimensiones. Una declaración que el universo escucha. Un rugido silencioso que despierta a otras. Soy soberana. Que este mensaje sea el punto de encuentro sagrado de todas las mujeres que dejaron de buscar afuera lo que siempre estuvo ardiendo adentro. Que tu soledad sea tu templo, donde practicas la religión de tu autenticidad. Que tu silencio sea tu oráculo que te revela verdades que el ruido esconde. Que tu retiro sea tu poder que nadie puede quitarte porque viene de dentro. Que tu regreso sea tu regalo al mundo que tanto necesita mujeres despiertas. Porque la mujer que se encuentra a sí misma en soledad profunda no regresa sola. Regresa acompañada de todas las ancestras que vinieron antes y ahora viven en ella. Escoltada por todas las mujeres futuras que vendrán después gracias a su valentía. Y poblada por todas las versiones de sí misma que finalmente se han integrado en una sola, completa, entera, soberana. El viaje apenas comienza, y en tu soledad te encuentras con todas. Suscríbete para seguir mapeando el alma colectiva femenina, porque este es solo el principio de un camino que no tiene fin, solo profundidades cada vez mayores, solo verdades cada vez más radicales, solo poder cada vez más auténtico. Y recuerda,
No estás sola en este camino de soledad elegida. Somos miles despertando al mismo tiempo, reconociéndonos en el silencio, coronándonos en secreto, regresando al mundo transformadas. Tu trono te espera. Tu corona ha estado lista toda tu vida. Solo faltaba que tú llegaras. Bienvenida a casa, reina.